Dios bendiga a esa maravillosa audiencia de YouTube, a todos mis hermanos en Cristo. Mi nombre es Elaine Verges Mendoza, a la que Dios ha llamado en estos tiempos como profeta. Y yo le doy la bienvenida a este canal, a todos los que van a entrar nuevos a este canal y van a escuchar este video. Les doy la bienvenida, que Dios los bendiga, y le doy gracias a todos los suscriptores por haber permanecido fiel, haberme apoyado en este canal y haber compartido mis mensajes. Muchas bendiciones para ustedes y su familia. Que el Señor le conceda las peticiones de su corazón. En esta ocasión Dios me trae con una advertencia para todo su pueblo en general, pero específicamente para los pastores, para los líderes. Y Dios me ha mostrado en sueño, porque Él me da los mensajes que yo le traigo a ustedes ilustrados. Él me lo da con voz audible, me lo da en revelaciones, en sueños. Este mensaje es un mensaje para todo el pueblo de Dios, pero específicamente Dios me decía que es para los líderes, para los que tienen un nivel de liderazgo dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Dios, es decir, dentro del rebaño, de la congregación, de esas ovejas que Dios le ha confiado a muchos líderes que son pastores. Y hermanos, que Dios ha visto lo que muchos están haciendo, porque no hay nada encubierto que no haya manifestado, dice el Señor, y que nada oculto que no salga a la luz, hermano. Y Dios está sacando pecados ocultos a la luz, hermano. Y yo no sabía que Dios me estaba preparando para denunciar este pecado, hermano, y que no sabía yo que Él había permitido todo lo que yo he vivido en el evangelio de hace más de 18 años, hermano, con un propósito divino. Esto yo no lo sabía. Y qué duro es pasar un proceso cuando tú no sabes que es un proceso lo que tú estás pasando, porque te encuentras en incertidumbre, entras en ansiedad, entra en angustia, tu alma, tu espíritu, y a veces entra en un conformismo y te dice a ti misma, bueno, esto me está pasando porque esto es lo que me tocó y esto le ha pasado a otro, así que entra en conformidad de que algún día será, algún día se abrirá la puerta, algún día te tocará a ti, hermano. Pero yo no sabía que esto era tan grave y estaba siendo supervisado y monitoreado por Dios de una manera especial. Porque, hermano, Dios es un Dios de detalle. Nosotros sabemos que tenemos un Dios que lo escudriña todo, la mente, el corazón. Y para Dios no sucede nada, hermano. No sucede nada que sea insignificante para Dios. Todo tiene un valor, todo tiene un porqué, todo tiene una explicación, todo tiene una importancia delante de Dios. Y Dios me ha dado muchos sueños y revelaciones cuando me estaba preparando para este mensaje. Y me mostró, hermano, dentro de esos sueños, un sueño que aterroriza, que da miedo, porque Cristo está a la puerta. Nuestro Padre viene, Jesús viene, las señales están, los tiempos apocalípticos se están cumpliendo, el juicio de Dios y todas las señales que dijo Jesús de Mateo 24, la estamos viendo. Y qué hermano, qué malo sería de aquellos que hoy están liderando un rebaño del Señor en la iglesia, se quede con iglesia y todo, hermano, por causa de este pecado que Dios me trae a denunciar, a confrontar y a exponer y sacar a la luz. Y me mostró el Señor en un sueño que muchos pastores se quedaban en el rapto. Muchos líderes se quedaban en el rapto, y no eran 2, no eran 3, no eran 100, eran muchos, multitudes que yo no pude contar en el sueño. Eran multitudes, porque Dios está hablando de todo el mundo. Él no me está hablando de una iglesia específica. Él me está hablando de su pueblo aquí sobre la tierra, en todas las naciones del mundo. Y vamos a leer Mateo 7, lo que dijo el Señor para los últimos tiempos, para cuando venga el padre de familia a buscar a su pueblo, a buscar a sus hijos. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios no le está hablando aquí a un simple cristiano.
Dios no le está hablando aquí a un impío, a alguien que no conoce del Señor. Él está hablando a personas que están preparadas, que han estudiado, que tienen dones. Le está hablando a un nivel de liderazgo que ya profetizan. Son profetas, son evangelistas, son pastores, son apóstoles, son presbíteros, son todos esos líderes que tienen un título, tienen una universidad, tienen una escuela. Dice el Señor que muchos de ellos le van a decir todas estas cosas que pudieron lograr y pudieron hacer en el evangelio. Sin embargo, hay algo oculto que ha llegado a la presencia de Dios, que no se está haciendo solamente en este tiempo, en este siglo, que esto se comenzó desde la creación del hombre prácticamente. Y usted va a ver al transcurso de este mensaje cómo Dios lo fue desglosando y lo fue exponiendo. Que esto que hoy Dios me trae a denunciar es algo que está sobre la tierra hace muchos años, pero que Dios me dijo que le pone fin, que Dios me dijo que lo va a limpiar, porque si Él no lo limpia, muchos y esas personas no dejan que Dios lo limpie y no se arrepienten, esas personas no, esos ministros, esos pastores, aun cuando tengan credenciales, universidades y conocimiento de Dios, Dios le va a decir: apartaos de mí, nunca os conocí, nunca os conocí. Porque el Espíritu Santo, cuando Él me estaba enseñando y me estaba preparando para traer este mensaje, Él me dijo: Elaine, lo que hacen maldad saben que la están haciendo. Dice, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nadie le podrá decir al Señor: yo no lo sabía que yo estaba haciendo mal, yo no sabía que yo estaba haciendo esto, porque dice el Señor que el malo, que el que hace maldad sabe que la está haciendo. Aleluya, bendito sea el Señor. Que Dios, el que se acerca a la luz, Dios puede ver sus manchas. El que se acerca a Dios, el que tiene una intimidad con Dios, una comunión con Dios, aleluya, Dios le revela en qué está fallando, qué está haciendo mal. El mismo Espíritu que vive dentro de nosotros nos redarguye, nos impulsa, nos dice, nos revela que algo no hicimos bien, porque eso a mí me ha sucedido. Esto que le estoy predicando a mí me ha sucedido, porque inmediatamente cuando yo he hecho mal, yo me siento triste, yo contristo al Espíritu Santo y enseguida el Espíritu Santo me dijo: eso que dijiste o eso que hiciste, eso que estás haciendo o que piensas hacer, porque a veces yo no he hecho todavía nada, pero hay un pensamiento, porque es cuando primero sube al corazón, no se ha hecho, pero ya Dios lo sabe qué vas a hacer, porque dice que todavía no está la palabra en la boca y aquí tú la sabes toda. Por eso nadie va a poder justificarse con Dios. Nadie podrá decirle a Dios: yo no sabía lo que yo estaba haciendo, porque será una mentira. Harán a Dios mentiroso. Porque por eso Jesús murió en la cruz. Y dice que una espada atravesó su corazón para discernir los pensamientos de muchos. Él dice el libro de Apocalipsis que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Así que no va a haber justificación. Y usted me dirá: vamos a seguir con el mensaje, y usted le voy a primero a decir el sueño que Dios me mostró sobre el rapto y sobre los que se quedan. Él me mostró en un sueño, hermano, y yo veía un árbol muy bonito y muy frondoso. El árbol era como de las frutas mandarinas, esas frutas que son semejantes a la naranja, pero el color era tan vivo que yo la asemejo a la mandarina, porque la naranja tiene un color un poquito así anaranjado, un poquito más pálido, pero la mandarina tiene un color bien fuerte, bien vivo. Bueno, ese fue el color que yo vi de esas frutas, de ese árbol tan hermoso y frondoso, y ese árbol estaba cargado de esas frutas. Y de momento ya el árbol ya no tenía esas frutas, y todas las frutas estaban en el piso para ser recogida. Y de momento todo fue rápido así en el sueño, y de momento ya las frutas no están en el piso dispersas así por todos lados, ya las frutas están en un saco transparente, porque Dios me ilustra lo que yo le tengo que decir a ustedes. Dios me da los mensajes ilustrados, Él me lo muestra. La palabra escrita en la Biblia, Él me la lleva a escena, a una ilustración que se mueven con personajes reales y con movimiento. Él me la ilustra así.
Y yo veía que esas frutas ya estaban en ese saco transparente. Pero como el saco era transparente, se podía ver las frutas desde afuera. Y yo veía esas mandarinas vivas con ese color vivo, pero dentro del saco habían unas mandarinas negras que estaban podridas. Estaban bien negra. Y yo veía cómo una mano las sacaba. Y las sacaba fuera del saco, que era transparente. Y el saco estaba así cerrado ya. Cuando ya está, tú cierras el saco para recogerlo y llevarlo al almacén, al granero, ya el saco estaba listo. Pero esas que se veían desde afuera, las estaban sacando. Y es como dice el Señor en el tiempo de la siega, que Él mandará a sus ángeles. Y lo vamos a leer, y está por aquí, yo lo tengo. Cuando Jesús le estaba explicando, estaba enseñando sobre la parábola del trigo y la cizaña, vinieron sus discípulos y le preguntaron que le explicara, que le dijera, porque no entendía. Muchas veces Jesús hablaba con parábolas y los discípulos no entendían. Pero Jesús se apartaba con ellos aparte y le explicaba la parábola claramente. Y esto sucedió con la parábola del trigo y la cizaña, que todos nosotros conocemos. Entonces dice aquí la palabra: despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Así que esto que yo vi que estaban recogiendo la fruta, esos son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Así que dice que los ángeles van a separar a todos los que sirven de tropiezo, todos los que son malos frutos. Y nosotros sabemos que dice allí que los malos frutos van a ser sacados y echados en el horno de fuego, que allí será el lloro y el crujir de dientes, en el infierno. Hermano, y eso fue lo que Dios me ilustró: el tiempo de la siega, el tiempo en que los ángeles están separando el trigo de la cizaña. Por eso usted está viendo, hermano, que muchas cosas están sucediendo alrededor de todo el mundo, porque ha venido el juicio de Dios sobre la tierra, y esto nosotros lo sabemos. Cristo está, separando lo bueno de lo malo, el trigo de la cizaña. Y Dios me mostró ilustradamente en el sueño que ya esto está sucediendo, que ya esto ha comenzado, que el tiempo de la siega ha llegado. En ese mismo sueño, Dios me da otro sueño, otra parte del sueño. Y yo veo dos multitudes grandes de mucha gente. Una multitud estaba a la izquierda y la otra multitud estaba a la derecha. Y en el centro había un camino. Esa multitud que estaba a la izquierda, yo no podía ver el camino donde ellos estaban, porque ellos estaban esperando algo. Y todos estaban agrupados, tan apilados, pero todos estaban estáticos. Nadie se movía. Ni para adelante, ni para atrás, ni para un costado, ni para el otro. Todos estaban allí apilados en ese camino, en ese lugar. Y eran muchos, y era una hilera grande así. Y yo no podía ver ni un hoyito que se metiera ahí, no cabía otra gente. Todos estaban muchos, eran bastante. Igualmente la multitud de la derecha. Igual que estaba en la multitud de la izquierda, así mismo estaba la multitud que yo vi en la derecha. No se podía ver ni si el donde estaban parados era de asfalto o de tierra. No se podía ver el piso de tantas personas paradas, estáticas, esperando algo. Que Dios me mostró que ellos estaban esperando la venida del Señor, que es su pueblo, que es muchos líderes que están dentro del pueblo de Dios. Y muchos de ellos que son pastores, porque este mensaje Dios me dijo que es específicamente para los líderes, para los pastores, hermano. Y eso estaba lleno allí, tanto la multitud de la izquierda como la derecha. Pero en el centro de esas dos multitudes había un camino de terraplén que yo sí podía ver la tierra. Era un camino de terraplén, no tenía asfalto. Y hermano, casi no había gente. Había una poquitica gente adelante
y otra multitud de poquita gente que venía detrás rápido, que se movían rápido hacia adelante, a unirse con las otras personas que estaban delante en ese camino del medio. El camino estaba estrecho y yo podía ver el camino y había suficiente lugar, había suficiente espacio para mucho más, pero un poquito adelante y otras que venían de atrás con mucho impulso a unirse con los que estaban adelante. Hermano, y de los que venían atrás, yo venía ahí, en ese grupo, en el camino del centro. Y nos reunimos todos adelante y ya estábamos esperando a un padre porque todos éramos hijos. Y vino el padre y yo lo vi. Y era un padre joven que vino con un carro grande. Y estábamos todos contentos porque nuestro padre nos vino a buscar. Y nosotros estábamos ahí para irnos con él. Hermano, ni la multitud de la izquierda, ni la multitud de la derecha pudieron ver el camino que estuvo siempre cerca. Estaban estáticos y no pudieron ver el camino que siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí, en sus ojos, en su vista, y no lo pudieron ver. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice Jesús que se van a quedar muchos por causa de la maldad. Porque saben que están haciendo maldad y no se han querido arrepentir. Y hoy Dios me trae para denunciar esos pecados ocultos que muchos de los líderes están haciendo y que han ocasionado mucho mal, mucho daño, han servido de tropiezo al evangelio y le han servido tropiezo a muchos de los que Dios está llamando, con llamados, con propósito, con niveles de liderazgo y con niveles de unción, con dones de poder, que por causa de esos líderes no han podido ejercer todavía su ministerio y no han podido avanzar en el ministerio y no han podido avanzar en su llamado. Y yo le voy a decir qué pecado es. Él es el pecado de la envidia, que mucho se ha predicado, pero se ha predicado a la ligera. No se ha profundizado en este pecado que es grande, es grave, es gravísimo delante de Dios y ha ocasionado muchos males. Uno de los mayores males en el mundo entero es ocasionado por esa envidia, que Dios me dijo que es producida por un espíritu inmundo, porque Dios me explicó, el Espíritu Santo me enseñó. Y si usted va allí al pasaje de Gálatas, al libro del Gálatas, donde se habla de las obras de la carne, usted va a ver que allí está la envidia. No lo voy a leer todo, hermano, porque no quiero hacer el mensaje muy extenso. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que usted está viendo, hermano, envidias y homicidios. El Señor me dijo a mí, hermano, y el Espíritu Santo me enseñó y me explicó que esto yo no lo había oído antes. El espíritu de envidia no viene solo, viene acompañado con el espíritu de homicidio, porque no hay casualidad con Dios, hermano. Y si usted va en la Escritura, todos los que tuvieron envidia, le acompañó un espíritu de muerte, de homicidio. Siempre quisieron matar. Y tenemos ejemplo. Dios me dijo, se abrió una brecha donde se introdujo la muerte. Y nosotros sabemos por dónde entró la muerte, por la desobediencia de Adán y Eva. Hermano, cuando Abel ofreció su buena ofrenda delante de Dios y fue aceptable, fue agradable, aleluya, a Caín le entró la envidia, porque no pudo ver que su hermano estaba haciendo algo bueno delante de Dios. Porque, hermano, la definición de la envidia yo estuve buscando y dice que la envidia es celo, codicia, pesar o tristeza por el bien ajeno, por el bien del prójimo. Y eso fue lo que tuvo Caín, pesar, tristeza, porque Abel le estaba yendo bien con Dios. Era aceptada su ofrenda, mas la de él no fue aceptada. Dios no la miró de la misma forma. Pero lo único que tenía que hacer Caín es lo bueno. Caín tenía la oportunidad de hacer lo mismo que estaba haciendo Abel, pero no quiso cambiar su manera de ser. No quiso cambiar las obras malas que estaba haciendo. No se quiso arrepentir. La envidia y el espíritu de homicidio entró en Caín porque Caín no quiso aceptar lo que Dios le estaba diciendo. Cerró los oídos para no oír, para no arrepentirse. Él sabía lo que estaba haciendo mal, pero no quiso arrepentirse. Solamente quiso callar, quitar del medio, sacar al que le estaba causando tristeza por sus buenas obras, por su buen trabajo. Y esto dice el Señor que están haciendo muchos pastores. Muchos pastores que están endemoniados con este espíritu inmundo de envidia y de homicidio. Y Dios me dijo que hablara así. Y que Dios lo conoce. Y que no está oculto delante de Dios.
Por eso Dios me dijo que muchos se van a quedar. Y Dios está mandando este mensaje de advertencia, hermano, porque cuando Dios manda un mensaje de advertencia es porque viene un juicio. Es porque viene un juicio. Como Él lo hizo con la ciudad de Nínive, que Él mandó a Jonás primeramente a que pregonara que venía juicio sobre ella, que se arrepintieran por las obras malas que estaban haciendo. Sin embargo, ellos oyeron a Dios y se arrepintieron, y Dios se arrepintió del juicio que venía. Hermano, Dios quiera que ustedes que me están oyendo, y si no son ustedes los que están incurriendo en esto, que ustedes se lo envíen a esos pastores. Este mensaje tiene que ocurrir porque es urgente. Porque muchos pastores piensan que se van a ir con Dios y tienen a la congregación engañada. Porque esto dice el Señor, dice la palabra de Dios, y yo he aprendido que tú no puedes dar lo que no tienes. Así que Dios me ha enseñado que congregaciones enteras endemoniadas. ¿Por qué? Porque los pastores están endemoniados y eso es lo que dan. Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Si tu cuerpo dice está en tinieblas, hermano, tú no puedes dar luz, porque todo está en tinieblas. Y Dios nosotros nos llamó a hacer luz en este mundo. ¿Pero por qué? Porque tenemos al príncipe de luz viviendo dentro de nosotros. A Dios, a Jesús, a través de su Santo Espíritu. Pero hermano, el que hace maldad no es hijo de Dios. Es del maligno, es del diablo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, vámonos de aquí. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Las obras de la carne, todo esto que leímos allí en Gálatas 5, no pertenecen al Espíritu de Dios, no pertenecen a Dios, no van a subir al cielo. Son obras de este mundo, de la carne, de Satanás, que la produce. Todas las obras de la carne son producidas por un espíritu inmundo que tiene nombre, hermano. Y están destinados a hacer eso que dice las obras de la carne: odio, venganza, rencor, enemistades, lujuria, todas esas cosas que nosotros sabemos que es mala, que corrompe, que contamina, que no produce nada bueno, hermano. Son obras de la carne y están ahí escritas para que nosotros nos alejemos y nos arrepintamos y vengamos delante de Dios pidiendo ayuda. Aleluya, cuando sintamos que algo está mal, porque el Espíritu Santo sí nos avisa, sí nos los dice y sí nosotros lo sabemos. Hermano, esos pastores, aleluya, que a Dios me está diciendo que están incurriendo con este espíritu de envidia y que han causado que muchos de aquellos que Dios está llamando en su intimidad, que está llamando en lo secreto, que lo ha preparado en lo secreto, que no tienen un nombre, que no tienen una universidad, que no tienen un púlpito, que no tienen una congregación, pero que Dios lo ha preparado, que el Espíritu Santo lo tiene allí, lo está levantando. Hermano, Dios sabe cuántas cosas le han hecho para que no se levanten, para que no prosigan con su ministerio y su llamado, para callarlo, para que haya atraso. Y a muchos le han hecho volver atrás, a muchos lo han sacado de la iglesia con acciones que lo han avergonzado, que lo han humillado tanto que no le han quedado ganas de ir a la iglesia más. Y Dios eso lo ha visto y hoy me trae a denunciarlo. Aleluya, bendito sea el Señor. Hermano, qué triste es que el padre de familia venga a buscar y que diga y que se diga y que se cumpla lo que dice la palabra. Muchos escogidos, muchos llamados, pero pocos escogidos. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermano, y eso Dios me lo ilustró. Él dijo que Él va a limpiar la envidia de su pueblo, que Él va a sacar ese espíritu inmundo de envidia y de homicidio de su pueblo. Hermano, Dios me decía, el espíritu de envidia, hermano, no viene solo, como yo le estaba diciendo, viene con un espíritu de homicidio. Dios me dijo que ese espíritu de envidia tiene muchos años sobre la tierra, que es un espíritu ancestral, que tiene mucha experiencia de cómo hacer que hombres y mujeres dentro del pueblo de Dios y allá afuera ni hablar. Porque nosotros sabemos que guerras han comenzado por causa de la envidia. Y cosas, muerte y cosas catastróficas por la envidia. Hermano, y que ese espíritu de envidia, hermano, es el que produce
es decir, como no viene solo y viene con un espíritu de homicidio, hermano, es el que produce el que a esa persona que tú estás envidiando o lo que tú estás envidiando de aquella persona, y ese espíritu inmundo de envidia te dice que tú puedes obtener lo que ellos tienen si ellos no estuvieran, que tú puedes brillar y llegar a esos niveles si ellos no estuvieran, porque ese espíritu de envidia te dice: no te conformes con un pedazo, no te conformes con ser igual, tú puedes ser mejor, quítalo del medio para que tú seas el que brille. Aleluya, bendito sea el Señor. Hermano, por eso es que muchas veces la envidia, hermano, trae consigo el que esa persona quiera matar. Y lo vemos claramente, y la Biblia, hay muchas cosas que hablar sobre la envidia, pero yo no tengo ese tiempo. Yo tengo que ser corta y precisa, y yo le pedí al Señor que me ayudara, porque este tema es muy amplio y tengo muchos contenidos. Es mucho lo que Dios me ha hablado sobre este tema, pero quizás no lo pueda tocar todo en este momento. Quizás tenga que decir otro poquito más de esto en otro video. Pero hermano, es terrible este asunto de la envidia, porque si tú escudriñas la palabra, hay ejemplos por todas partes. Y la Biblia habla de la envidia en más de 28 ocasiones. Y usted lo va a ver allí, si usted busca, sobre la envidia, hermano. Y Caín mató a Abel porque él no podía soportar que Abel fuera mejor que él. Y lo tuvo que matar porque eso es lo que dice el espíritu de envidia. José y sus hermanos, hermano. José halló gracia delante de su padre. Era un muchacho correcto. Aleluya. El padre le hizo una distinción, le hizo una túnica especial que no se la hizo a sus hermanos. Ya los hermanos estaban buscando de qué manera eliminar al soñador, porque también Dios entonces tenía un plan especial con José, que no lo tenía con sus hermanos. Aleluya, porque las obras de José fueron agradables delante de su padre y delante de Dios. Aleluya. Y los hermanos lo único que tenían era que hacer, arrepentirse de sus malas obras e imitar a José, hacer las obras buenas. Pero ellos no querían. Ellos lo que querían era eliminar al bueno, al que estaba brillando, al que estaba hallando gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Y qué dijeron, hermano? Y lo tenemos ahí en la Biblia. Ellos lo vieron venir de lejos. Y le dijeron: por ahí viene el soñador, matémoslos y vamos a ver qué va a suceder con su sueño. Búsquenlo y ustedes van a ver que fue así. Porque primero viene la envidia y después produce la muerte, el homicidio, el querer matar. Aleluya. Por eso dice el Señor que esto lo va a quitar de su iglesia, porque hay muchos pastores y líderes con deseos de muerte. Que ese espíritu de envidia lo ha poseído, aleluya, y están deseando quitar, y ya se han visto pastores que han hecho horrores, y están por ahí todas esas cosas en YouTube que yo les he oído. Hermano, esto es una cosa grave y seria. Aleluya, bendito sea el Señor, que Dios está denunciando, está sacando la luz, me está haciendo confrontarlo, pero que viene juicio si no se arrepiente, porque Dios, esto no se va a quedar así delante de Dios. Porque parece que Dios me manda, hermano, en este tiempo, porque parece que ya estas cosas de la envidia han llegado al punto, a su punto, al colmo, como nosotros le decimos, al colmo, a su punto más alto, y que ha llegado a la presencia de Dios. Y Dios dice que Él va a quitar, que Él va a limpiar. Yo lo oí con voz audible, como Dios dijo: voy a limpiar esto, yo lo voy a quitar. Y yo veía como animales grandes, gigantescos, salían del pueblo de Dios. Aleluya, porque Dios está trayendo y va a traer una liberación, aleluya, para todos aquellos que dejen que Dios obre y lo liberte de ese espíritu inmundo que es fuerte, que tiene mucha experiencia, pero que Dios, aleluya, lo está desenmascarando para que ustedes estén conscientes de que Dios sabe, que Dios ve, y para que ustedes estén velando de no ser contaminados de ese espíritu inmundo que tiene mucha experiencia de cómo hacer que hombres y mujeres del pueblo de Dios caigan en esto, en este asunto terrible y muy peligroso que es la envidia. Vimos lo de Caín, lo de José, Saúl y David. Saúl tuvo envidia de David, hermano, y vemos todo lo que hizo por matarlo. Y David, lo único que estaba haciendo era el bien para Saúl, pero que David halló gracia delante de Dios y fue escogido como rey. Aleluya. Saúl fue el primer rey. Aleluya, pero desagradó a Dios por desobediencia y Dios lo eliminó, hermano, de ese reinado. Y ya Saúl, aleluya, no quería ver el bien. Le dio tristeza y pesar en su corazón de ver a David
con tanta gracia delante de Dios. No lo quería ver vivo, lo quería ver muerto. Aleluya, porque eso es lo que dice el espíritu de envidia. Mátalo, porque si tú lo matas, tú vas a brillar. Tú vas a llegar a ese nivel, a esa altura. Porque la envidia te hace ver a tu prójimo que Dios está levantando con un ministerio como tu rival, como un obstáculo para tu ministerio. Y eso no es así. Tenemos un Padre bueno que ha dado dones a su pueblo para el beneficio de todo. Ciertamente el Espíritu da los dones repartidos conforme a su voluntad, a lo que Él quiere, a lo que Él vaya a hacer dentro de la iglesia, aleluya, pero que todos son del Espíritu. Así que para Dios no hay ninguno más bajito ni más alto. Dios me mostró una vez en un sueño un ejército de jóvenes, que es así como Dios nos ve, porque no hay viejo en el cielo. Y todos estaban a una misma altura, a un mismo tamaño. Todo para que nadie diga yo soy blanco, yo soy negro. Todos tenían la misma color de piel y el mismo color del cabello. Es decir, porque dice la palabra que es para que hasta que todos lleguemos a la altura de Jesús. Está por aquí. Dice aquí en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, hasta que todos lleguemos a la plenitud, hasta que todos, es decir, Dios no quiere que tú te veas enano o gigante, que tú mires a tu hermano, aleluya, como si, así lo dice la palabra, como que mejor que tú, aleluya, humillado delante de Dios, porque Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Llegue el tiempo, Dios te va a exaltar y te va a recompensar por tus obras. Déjale a Dios el tiempo, aleluya, y no celemos y no codiciemos lo que tiene otro, porque viene el juicio de Dios sobre este asunto por el cual Dios me ha traído a denunciarlo. Hermano, Jesús, vemos que Abel fue muerto por la envidia. Jesús fue a la cruz. Jesús fue crucificado, hermano. ¿Y qué lo llevó a la cruz? Porque cuando Él se presentó delante de todos aquellos que estaban examinándolo, Pilato, y estaban en el concilio y todas esas cosas, hermano, se llegó a la conclusión, Pilato y los demás, que Jesús era inocente. Y lo dice ahí la palabra, y ustedes van, y lo estoy diciendo con mi palabra. Jesús era inocente, ellos lo supieron. Aún la mujer de Pilato le decía, no tenga nada con este justo, porque te he sufrido en sueño por él. Bueno, ellos sabían que Jesús era inocente y que lo entregaban por envidia, hermano. Pero dése en cuenta, como el Espíritu me enseñaba cuando yo me preparaba para este tema, que es muy amplio, hermano, y estoy cortando. Dése en cuenta de que el primer muerto físicamente, porque todos morimos por el pecado de Adán y Eva en pecado. Estábamos muertos y separados de Dios por el pecado que entró al mundo. Entró la muerte. Pero la muerte física, la primera muerte física de un ser humano, entró por la envidia y el homicidio. Jesús fue a la cruz por la envidia y el homicidio. Porque si él era inocente y fue acusado y fue llevado a la cruz, hermanos, por este espíritu de envidia, esto fue un homicidio, porque él era inocente, hermano. Se cometió un homicidio, pero él tuvo que morir de la misma manera que murió Abel. Abel no fue crucificado, pero murió por envidia. Jesús fue crucificado, como estaba escrito, fue encarnecido para llevar todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, para hacernos libres. Hermano, de la misma manera, el mismo espíritu fue que permitió Dios que llevara a Jesús a la cruz para que nosotros fuéramos libres de ese espíritu inmundo, para que nosotros fuéramos libres de ese homicidio, para que nosotros hoy fuéramos libres, hermano, de ese deseo de venganza, de ese deseo de celo, de codicia, de ese espíritu inmundo, hermano, que es real y que Dios me mostró, porque Él me ha dado oídos abiertos, como yo le estaba explicando, que Dios me destapó los oídos y puedo oír su voz y puedo oír, he oído ángeles y también he oído demonios. Y hermano, y todas estas cosas yo no las puedo decir ahora,
porque hace mucho tiempo que yo no subo un video ni grabo un video para ustedes, pero tengo mucho contenido de cosas que hablar porque Dios ha seguido tratando conmigo, aunque ustedes no me vean de esta parte de acá, aunque yo no haya subido un video aquí al canal, hermano, yo no sabía que yo estaba en un proceso, y un proceso de preparación, un proceso en el que Dios me ha llevado a otro nivel espiritual, un proceso de que yo tengo un poco más de conocimiento de Dios y de las cosas espirituales, del Espíritu Santo, un proceso en que, hermano, he aprendido muchas cosas que me la ha enseñado directamente Dios. Yo le estaba diciendo, este espíritu del mundo, hermano, Dios me permitió que yo lo viera. Y ahora yo le voy a decir cómo yo pude reconocer que ese era el espíritu inmundo de envidia que Dios me estaba mostrando. Y le voy a dar un poco más de detalle para que ustedes puedan entender. Yo estuve llorando, yo estuve quebrantada. Le voy a contar, Dios me dijo que contara mi testimonio de las cosas que yo he vivido en el Evangelio, y la voy a hacer con ustedes, porque Dios me dijo, habla de tu testimonio para que ellos vean que yo oigo, que yo veo y que yo sé todas las cosas que se han hecho por causa de envidia y todo lo que muchos han sufrido. Dios me escogió a mí como ejemplo, pero Él sabe que muchos, miles de millones han sufrido cosas como las mías, que yo le voy a decir ahora, y peores, por causa de la envidia. Hermano, horrible. Y porque nadie puede jugar al escondido con Dios. Hermano, Dios lo sabe todo. Aunque tú no lo digas, aunque tú lo tapes, aunque tú quieras disimularlo con un título, con un mensaje lindo y con palabrería, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia de tu corazón habla la boca. Él conoce todo, hermano. Mira, yo estuve quebrantada delante de Dios porque yo le decía a Dios. Un día me encontré en una sala hablando con el Señor y orando, como muchas veces yo hago. Y yo estaba en la sala de esa casa y yo le decía al Señor, y yo lloraba ahí, quebrantada en su presencia, porque Dios sabe la pasión, el ansia y el hambre que tengo de servirle y de estar a tiempo completo para su obra, porque sé que me ha dado dones de poder, que yo lo uso, lo sigo usando donde quiera que me encuentre, en mi trabajo, donde quiera que haya una necesidad, y estoy, y en oración, y aquí, de la parte acá, en el anonimato, pero estoy sirviéndole al Señor y Dios sabe en qué le estoy sirviendo, hermano. Y yo me quebrantaba delante de Dios diciéndole, Señor, no entiendo esto. Tú me llamaste con voz audible, porque Él me llamó a mí como llamó a Samuel. Yo era una idólatra. Creía en la brujería, la hechicería y todo lo que creía mi familia. Nadie a mí me predicó de Jesús. Yo no sabía nada de la cruz ni que Jesús se había hecho hombre. Yo no sabía nada. Y cómo Dios me habló en sueño, cómo Él mismo me llamó, cómo me dio instrucciones, qué hacer con los ídolos, cómo me dirigió hacia Él, hermano, de una forma sobrenatural. Y aquí está mi testimonio en esta plataforma, en este canal. Cómo yo oí la voz de Dios, cómo yo no sabía ni quién era que me estaba hablando. Y hermano, cómo Dios hizo que yo supiera que era Él. Cuando nadie a mí me había predicado de Jesús, Él mismo lo hizo. Y hermano, ha sido tantas cosas que Dios ha hecho directamente conmigo, que me ha impactado mi vida para siempre. Por eso que yo, por mucho que me cierren la puerta, yo no volvería al mundo. No volvería al mundo, estoy anclada con Jesús. Porque hermano, nadie me puede decir que Él no es real, que Él no existe. Y ahora en este mundo y en este momento que Dios está manifestando al mundo entero, es para que abran los ojos y entiendan de que hay un Dios real y que vive. Pero bueno, Él ha tenido ese trato conmigo especial desde hace más de 18 años, que yo oigo, Dios me habla con voz audible, me dice las cosas, me dice en qué estoy fallando, me habla cosas naturales de mí y cosas sorprendentes cosas que Él quiere hacer conmigo en el futuro, cosas de mi familia. Maravilloso. Yo tengo esa comunión con Dios y esa intimidad con Él, y que oigo la Trinidad de Dios para mí es normal oír la Trinidad de Dios hablándome, porque no es solamente el Espíritu Santo. Yo he oído la Trinidad como lo oyó Isaías, como lo oyeron muchos de los generales del Evangelio que están ahí en la Biblia. Y hermano, nada de eso yo me glorío, hermano. Yo me glorío en el Señor, en obedecerle, hermano, en seguirle. Y no soy perfecta, le he fallado. Dios me ha dicho a mí las cosas que le he fallado, hermano, porque Dios no vino a buscar a los sanos, vino a buscar a los que se estaban perdiendo. Dice que los sanos no necesitan de médicos. Así que si yo todavía estoy aquí es porque todavía Dios está tratando conmigo. Aleluya. Y no estoy como Enoc, que Dios caminó con el Señor y Dios se lo llevó. Quizás no estoy en ese nivel,
Pero bueno, estoy tratando, hermano, de agradarle a Dios y de servirle y poner en práctica su palabra, lo que he aprendido, y andar en sus mandamientos, sus estatutos. Me esfuerzo porque Dios conoce tu esfuerzo. Dios conoce lo que está en tu corazón si te esfuerzas, aunque peques, aunque falle, porque no somos perfectos, estamos en esta carne lidiando con dos naturalezas. Y Dios sabe la debilidad de la carne del hombre, pero Dios reconoce la intención del corazón. Tu esfuerzo no está en vano delante de Dios. Aunque te caiga y mañana te vuelva a levantar, porque dice el Señor que 7 veces cae el justo y Él lo vuelve a levantar. Hermano, y como Dios, llorando yo, se presentó Dios de una manera poderosa en ese lugar, porque yo le decía, tú me llamaste con mi nombre, tú me llevaste a la iglesia. Y se supone que los pastores, los líderes me debían haber apoyado, ayudado, y ha sido todo lo contrario. Yo le decía al Señor, me han humillado, me avergüenzan, me cierran las puertas, y he pasado esto y aquello, y le estaba contando a Dios que Él lo sabe, pero como Él es mi amigo, Él es mi padre, yo se lo digo, porque esa es fe. Él sabe todo, pero cuando tú vienes a Él, a rendirte a Él diciéndole, mira, esto, y a Dios le agrada. Y yo vine como hija, en condición de hija, a hablar con mi padre. Y yo lloraba y quebrantada porque yo decía, ¿hasta cuándo? Yo he visto otros que se le han abierto puertas y están ministrando. Yo pasé estudios bíblicos y yo tenía un ministerio a tiempo completo en Cuba. Pero padre, ¿pero qué ha pasado? Mira cuánto tiempo yo tengo aquí y no veo nada. Y yo no quiero estar trabajando allí en lo secular, aunque Dios me está usando allí también. Pero yo quiero estar a tiempo completo, tener tiempo para Dios, porque este trabajo, tengo que trabajar mucho. Trabajo de noche, ya no sé si duermo de noche ni de día, ya no sé nada. Me consume mucho tiempo y no tengo ni casi tiempo para grabar video. Y Dios esto lo sabe. Y yo estaba quebrantada delante de Dios, hermano. Y aquello se llenó de la gloria de Dios. Yo no sabía que Dios estaba prestando tanta atención a lo que yo le estaba diciendo, hermano. Porque sabemos que cuando nosotros oramos, Dios oye, pero Dios le estaba prestando mucha atención a lo que yo le estaba diciendo, que aquello descendió la presencia de Dios. Porque yo he sentido, hermano, la presencia de Dios de muchas maneras. Y Dios me ha dejado sentir su presencia. Pero yo nunca la había sentido de esa manera así. Aquella sala se inundó, aquel lugar se inundó de la presencia de Dios de una manera tangible. No se sentía ahí ni la respiración, ni el árbol, ni nada. Es como si tú estuvieras en un vacío. Aleluya. Y la persona que estaba cerca de mí, que ni cree, ni tiene sueño, no sé cuál es su nivel espiritual, después le pregunté y me dijo que sí, que había sentido. Aquello fue tangible, la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo luego me dice que Dios había venido a decirme que Él estaba consciente de lo que yo le estaba diciendo y de lo que yo había vivido en el Evangelio por causa de la envidia. Y por qué, y cuántas puertas se me han cerrado, y cuántas cosas me han hecho, y cuánta humillación, y cuántas cosas que he tenido que soportar sin ningún motivo. Hermano, porque delante de Dios está mi proceder en el pueblo de Dios. Y ningún pastor, ningún líder, nadie le podrá decir a Dios algo por el cual ellos hicieron en contra mía, porque me he sabido conducir. Ya le estoy diciendo que no soy perfecta, pero me he sabido conducir en el pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios, porque yo quiero agradar a Dios. Y hermano, el Espíritu Santo me dijo que Dios había escogido mi testimonio para esta hora, para esto que estoy diciendo y declarando y denunciando y exponiendo ahora delante de ustedes. Que Él sabe que muchos han sufrido por estas mismas causas, por causa de la envidia. Y que Él me dice que le hable a sus pastores, que le hable a los ministros, a los que liderean el pueblo de Dios, para que le diga que Él sabe lo que están haciendo, que no hay nada oculto para Él, que lo podrán tratar de tapar. Y esto Dios me lo mostró hace mucho tiempo, que cuando yo subí el video de El juicio de Dios comienza por su casa, si usted no lo ha visto, búsquelo, que Dios me puso bastante heces fecales humanas y que la estaban tapando con papeles, pero las heces fecales eran demasiado y se salían por los lados y había heces fecales por todas partes. Hermano, porque las obras de la carne para Dios son inmundicia. Las heces fecales, nosotros lo que desechamos es inmundicia delante de Dios. Fíjense que Él le dio mandamiento al pueblo de Dios que ellos tenían que echar las heces fecales fuera del campamento, lejos. Las heces fecales en el sueño, Dios me está diciendo que son obras de la carne. Las obras de la carne Dios las ve como heces fecales humanas. Aleluya.
que no tienen nada en Él. Por eso Jesús le dijo, vámonos de aquí, que viene el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, y Él nada tiene en mí. Es decir, todas las obras de la carne son producidas por espíritu inmundo, liderado por Satanás. Es decir, son del diablo. Las obras de la carne son del diablo y no van a subir a la presencia de Dios. No van a heredar el reino de los cielos. Y la envidia es una de ellas. Y una de las más peligrosas. Porque mira cuántas muertes. Produjo la primera muerte en la raza humana. Y produjo la muerte de nuestro Señor. Que Dios lo permitió para darle la autoridad. Y hoy nosotros tenemos la autoridad sobre ese espíritu inmundo, aquellos que han resistido al diablo. Porque hermano, a mí me ha tocado la envidia. Desde que yo estaba en el mundo, Dios me enseñó. Una vez yo estaba envidiando cuando yo estaba en el mundo. Yo no conocía a Dios ni sabía nada. Y yo tenía una profunda envidia sobre alguien que estaba prosperando en la economía, en el matrimonio, en todo. Pero yo no sabía que Dios estaba tratando conmigo ya en ese tiempo. Y yo pensaba que era mi mismo yo, porque yo era en el mundo una persona que analizaba mis cosas. Dese en cuenta que cuando usted oiga mi testimonio, Dios se presentó a mi vida cuando yo estaba reflexionando sobre mí misma, sobre mi cama. Y yo estaba reflexionando de las cosas buenas y malas que yo había hecho. Las buenas y malas que yo entendía que eran buenas y malas, porque yo todavía no tenía conocimiento de la Biblia. Así que a mi razonamiento, para mí habían cosas buenas y habían cosas malas cuando yo estaba en el mundo. Y ahora yo entiendo que esas cosas quizás que yo veía buenas, quizás no eran buenas del todo. Algunas quizás sí eran buenas, siguen siendo buenas, pero estaban erradas porque yo no conocía las buenas de verdad que Dios nos enseña cuando nos convertimos. Aleluya. Yo no creía tanto en el matrimonio. Yo vine a casarme después de Cristo porque yo no creía tanto en el matrimonio. Y así, hermano, muchas cosas que yo consideraba quizás buenas. Y yo reflexionaba sobre mí. Y, hermano, un día como yo estaba envidiando, yo sentía algo porque cada vez que yo sentía envidia por esa persona yo la veía más prosperada y más cosas buenas le llegaban. Y algo dentro de mí me decía, mientras más la envidie, más vas a prosperar. Y yo pensaba que era mi misma conciencia. Yo no sabía que era Dios, que ya me estaba hablando, que me estaba preparando y que me iba a utilizar hoy, después de 18 años, para confrontar y para exponer y desenmascarar al diablo detrás de la envidia. Hermano, esto yo no lo sabía. Y cuando yo estaba en el mundo, esto fue en el mundo, hermano, yo dije, tengo que soltar esto porque mientras más la envidiaba, más prosperaba en todo. Y para mí, nada. Y hermano, yo solté esto. Hermano, yo no sé, Dios hizo que yo lo soltara. Porque algo me habló y yo ahora sé que fue Jesús. Ahora fue Dios. Que yo oía la voz de Dios y yo oía cosas y sucedían cosas conmigo cuando estaba en el mundo. Y yo no sabía que era Dios tratando conmigo. Hermano, cuando yo solté la envidia, porque yo, hermano, estaba en el mundo, estaba sin Dios, hermano, pero Dios cuida de todos. Dice la palabra de Dios que Él hace salir la lluvia, hace descender la lluvia y hace salir el sol para justos e injustos. Y yo era una de ellas, de los injustos, de los que no eran de Cristo. Pero como Dios sabe quiénes somos y para qué nos llamó desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que yo era de Él. Como Él sabe que muchos que están allá afuera, que lo vemos hoy, que se están perdiendo, que están ahí en el libro de la vida, que dice el Señor que se van a salvar porque son de Él, que Él sabe lo que Él va a hacer, que si nosotros le predicamos y que si nosotros somos, diligentes en ir y llevarle el evangelio, el buen evangelio con buen testimonio, aleluya, Él lo va a salvar. Hay mucho todavía allá afuera como yo, que nadie me predicó, gracias a que Jesús se introdujo, se presentó a mi vida y me predicó Él mismo, porque quizás, hermano, con tanta cosa mala que yo estaba haciendo en el mundo, quizás yo no estuviera aquí. Hermano, yo no sabía que esto de la envidia desde que yo estaba en el mundo era un proceso hasta hoy, hermano, de más de 18 años. Hermano, yo he venido batallando con este espíritu inmundo de envidia que no cesa. Dice el Señor que esto es hasta el final, hasta que ese espíritu de muerte y de envidia sea arrojado al infierno. Aleluya, bendito sea el Señor, que es hasta el final. Pero dice, el que persevere hasta el fin
será salvo. El que resista al diablo, el diablo huirá de él. Hermano, yo lo he enfrentado muchas veces y al parecer lo he vencido también muchas veces, que Dios me ha dado hoy autoridad para hablar de la envidia y para reprenderla también y para echar fuera ese demonio de los cuerpos, de las vidas de las personas. Porque yo veía que a mi predicación muchos espíritus inmundos, muchos animales gordos y gigantescos salían del pueblo de Dios. Así que Dios me ha dado autoridad sobre este espíritu inmundo y de tal manera, hermano, que yo lo vi en un sueño. Esto que yo le estoy hablando, yo lo vi en sueño y se lo voy a explicar. Después que Dios descendió de esa manera, que yo le estaba contando a ustedes, luego yo tengo un sueño donde yo oigo que Dios me dijo, prepárate porque pronto vas a hablar. Y yo le dije, Señor, prepárame tú. Padre, prepárame tú. Yo no sabría estar preparada, hermano. Si Dios no me prepara, yo no sabría hacer nada. Yo no sé hacer nada sin Él. Aún para trabajar yo lo necesito. Yo me lo llevo para donde quiera. Y hermano, luego me da un sueño y me pone un pastor en el sueño. Y se está escribiendo un mensaje. Y al lado del pastor hay un dinosaurio en miniatura. Y usted dirá, hermana, ¿y el dinosaurio qué tiene que ver? Hermano, resulta ser que en esos días que Dios me dio ese sueño, yo había escuchado a un profeta que está impactando de una manera poderosa al mundo entero. Y sus mensajes están ahí en YouTube. Y yo escuché que él estaba hablando sobre los dinosaurios. Que esto es revelación de Dios que Dios le dio. Y él está explicando. Yo no le puedo escuchar todos sus mensajes, pero lo poco que oigo, lo mucho, porque tengo este trabajo que en caso no me da tiempo a nada. Hermano, escuché ese mensaje que él dio acerca de los dinosaurios. Dice que esos dinosaurios no fueron animales que Dios creó. Que esos dinosaurios cobraron ese aspecto grotesco, así gigantesco, que fueron de Satanás y sus demonios cuando fueron arrojados del cielo. Cayeron literalmente con ese aspecto e impactaron la tierra y Dios permitió que quedaran algunos fósiles para que el hombre supiera que lo que sucedió en el cielo con Satanás y los demonios fue un hecho real. Y el hombre encontró aquello y empezó a decir, y la ciencia, que esto y que lo otro, pero que en realidad esto fue lo que ocurrió. Que fueron los demonios que impactaron la tierra cuando cayeron del cielo. Hermano, y Dios para confirmar lo que yo había oído de ese profeta, me mostró un dinosaurio en miniatura cuando me mostró el pastor que me estaba diciendo, porque me dijo, prepárate que pronto vas a hablar. Después me da el sueño, me está diciendo, escríbele a los pastores. Y me mostró un pastor que yo conozco. Y me mostró ese dinosaurio y se estaba escribiendo un mensaje. Y ya yo entiendo que Dios me está diciendo, escribe un mensaje para los pastores. Y me está diciendo, el pueblo, mi pueblo, los líderes están pensando que la envidia es cosa ligera, cosa insignificante. Y en realidad son gigantes. Es algo enorme como los hombres ven los dinosaurios. Nosotros hemos visto películas de dinosaurios, han hecho tantas cosas, reportajes y cosas de cómo el hombre supone que fueron esos animales. Y no fueron animales pequeños. Fueron gigantescos. Son gigantescos para el hombre. Pues dice el Señor que así mismo es la envidia. No es insignificante. Y vemos en la película que son animales carnívoros, feroces, de matar. Dice el Señor que así es la envidia. Que ese es el espíritu de envidia. Que Él viene por todo o nada. Y eso es lo que le dice la envidia. Y de eso está lleno mucho el pueblo de Dios. Y de eso está lleno muchos pastores que están endemoniados, llenos de envidia, sirviéndole de tropiezo al Espíritu Santo, al Evangelio. Y Dios dice que si no se arrepiente, lo va a quitar. De una manera o otra, le va a quitar, lo va a sacar del ministerio o si no se lo va a llevar. Pero el Señor dijo que no heredarán el reino de Dios si no se arrepienten. Él me lo mostró en el rapto. Él me ilustró el rapto. Muchos líderes, muchos pastores, iglesia completa no se irán con el Señor por causa de la envidia, las obras de la carne que están ahí sujetos a las obras de la carne cuando Jesús murió en la cruz para hacernos libres de toda ella. El Señor sabe que estamos lidiando con este mundo caído, lleno de pecado, que hay tentación por todas partes, pero es el esfuerzo de tu corazón.
es lo que está en tu corazón, el deseo de cambiar, el deseo de hacer lo bueno. Es lo que mira Dios. Dios no te está buscando que tú seas perfecta. Él quiere perfeccionarse en ti. Él quiere que tú, aleluya, seas perfecto en Él, que es el que te da fuerza para lidiar con las cosas de la carne y para someterla. Aleluya. Para que se sometan. Porque dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Aleluya. Hermano, Dios nos ha dado a nosotros poder y autoridad para cuando la envidia te toque decir, fuera, no te recibo, no te quiero, fuera de aquí. Fuera envidia con tu nombre como yo lo hago. La envidia va a seguir tocando como a mí muchas veces, cientos de veces. Pero ya la huelo, la puedo reconocer. Sé por dónde viene. Le digo, espíritu de codicia, de envidia, celo, fuera, no te recibo. Porque dice el Señor que es imposible que vengan, la tentación, que es imposible. Pero es lo que tú haces, que no le permita que haga nido en ti. No le permita que viva en ti, no le permita que le haga daño a otro por medio de ti. No te convierta en el instrumento de Satanás y de la envidia, del espíritu de muerte. Hermano, si tú ves a un hermano que está prosperando en el Señor, ayúdalo, porque tu tiempo va a llegar. Si tú ves a un ministro que está abajo pasando trabajo, aleluya, ayúdalo, acuérdate cuando tú estuviste ahí en esa posición. Hermano, porque eso ha pasado conmigo. Dios me ha dado dones, me da revelaciones, me enseña y yo vengo y lo comparto y lo han utilizado y lo han puesto por obra y le ha dado resultados y nadie ha venido a decirme, hermana, tan siquiera estoy orando por usted. Pero Dios está viendo todo eso. Hermano, y cuando yo estaba tan triste porque Dios sabe el esfuerzo que yo tengo que hacer para grabar un video, Dios hizo que yo viera el espíritu de envidia para argumentar más este mensaje, para que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan tener conocimiento de que, y para Dios, es decir, confirmar lo que yo estoy hablando. Hermano, Dios me mostró un estanque en la tierra, un estanque en la tierra grande, y allí se movía un animal esquelético. Todo lo que yo veía era hueso, pero los huesos eran cuando ya los huesos son muy viejos, que están así ya descalcinados, así, que ya se están poniendo así de otro color. El hueso, como indicándome que ese es para confirmarme que de este tema que yo estoy hablando, que ese espíritu inmundo de envidia fue uno de los primeros que entró aquí a la raza humana, que ese fue uno de los primeros espíritus que entró a la tierra después de la desobediencia de Adán y Eva, y que fue el mismo espíritu que entró en Caín. Ese es el mismo espíritu que hay en la iglesia hoy, el mismo espíritu que entró en Caín. Por eso, hermano, podemos ver, porque cuando Dios llamó a Caín, dice que su rostro, es decir, desfalleció, es decir, desmudó su rostro cambió porque había rabia, había celo, había algo que no le gustaba, que era que Abel era mejor que él delante de Dios. Hermano, por eso hoy muchos son delatados por la misma cara, y hoy todavía hay muchas caras de Caín dentro de la iglesia que ven tu prosperidad y crujen los dientes dentro de la iglesia. Pastores, evangelistas, ministros, líderes que están viendo cómo Dios te está usando, cómo Dios te está levantando y con lo que Dios está haciendo, la cara lo delatan, y ya tú puedes ver que por ahí está la cara de Caín. Y hay que tener cuidado porque ese es el mismo espíritu inmundo que mató a Abel. Y Dios me lo mostró en un estanque. Era gigante, enorme, como los dinosaurios que presenta el hombre, la ciencia. Y yo lo veía esquelético. Yo veía solo los fósiles, es decir, el esqueleto.
Y yo lo veía como que, y se movía, estaba vivo. Se movía, hermano. Ese espíritu estaba vivo y es real. Oh, Padre mío. Aleluya. Es real. Es real. Y Dios está alertando a su pueblo, dando una advertencia. Dejemos la envidia. Por mucho que muchos se van a quedar por causa de esto. Porque los convierten en homicida, tienen pensamientos homicida para matar a aquel que Dios está levantando, matando sueños, propósitos, llamados, se convierten en homicida de propósitos y sueños, porque ya que no lo matan físicamente, hacen cualquier cosa para que salgan de la iglesia, como lo hicieron, conmigo lo hicieron, y Dios lo vio, sin ningún motivo, hermano. Porque lo único que yo quiero hacer no es saltarme ni que mi nombre sea conocido. Hermano, yo ya lo he explicado varias veces. No me gusta estar detrás de la pantalla ni micrófono. No me gusta estar en publicidad. No me gusta. Y Dios me puso aquí. Yo lo vi como el maestro cargaba a su alumno y lo ponía detrás de un micrófono y detrás de una cámara. Así que Dios me está diciendo, es aquí donde yo te quiero. Y este es el púlpito que Él me ha dado. Hermano, porque no es lo que yo quiero, sino es lo que Él quiere. Es lo que Él quiere, lo que yo quiero hacer. Su voluntad. Aunque a mí no me guste. Pero me da placer y alegría. Y se llena mi corazón de gozo cuando veo que alguien es beneficiado de las cosas que Dios me ha dado. Cuando hay beneficio allá afuera. Cuando unas almas hermano, hay gozo también en mí. En el cielo hay una fiesta. Pero yo también me regocijo. Porque sé que almas le estamos arrebatando al diablo sus demonios de sus manos para que no vayan a esa muerte eterna, a ese lugar de condenación eterna, a ese lugar de tortura y tormento eterno, que es para siempre, hermano. Es para siempre, por la eternidad de la eternidad, para siempre, no podrán salir de ahí. Horrible solamente pensar en eso. Y que muchos que están dentro de la iglesia, que están jugando con su salvación, hermano, ignorando que Dios lo sabe todo, y están haciendo de todo, y no se dan cuenta que Dios como diciendo, nadie nos ve, no pasa nada, lo estoy haciendo hace 20 años, 30 años y no ha pasado nada. El día llega de que tienes que pagar por las consecuencias de tu pecado. Te va a alcanzar, ese día llega. Por eso que dice el Señor que Él es bueno, misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Y estamos llegando a los fines, Señor. Hermanos, Dios está revelando por muchas vías, por muchas formas, con otras personas, con muchas lenguas, en todo lugar de su venida. Él está levantando al que no tiene título, al que está atrás, al que está en el anonimato. Y lo está poniendo porque dice el Señor que muchos serán postreros, muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Y esto no es cuestión de título ni universidad, esto es cuestión de la voluntad de Dios, de lo que Él quiere hacer. Y no hay nada y nadie que pueda detener las obras del Espíritu Santo. Es horrible cuando Dios me mostró y me confirmó que este mensaje que yo estaba tratando de subir desde el año pasado, hermano, me confirmó y me dio más y me dijo, mira, hija, para que vea que ese espíritu inmundo es real, existe, está vivo, se mueve, hermano, y estaba ahí en el estanque y lo que caía en el estanque lo devoraba rápido, porque ese espíritu inmundo está ligado con el espíritu de homicidio, es para matar. La envidia es para matar. ¿Cuánta gente en el mundo no han matado cuántas guerras, hermano, no se han formado y no se han iniciado por la envidia? Porque tú tienes y yo quiero lo que tú tienes. ¿Cuánta gente hoy le han quitado la vida por envidia, hermano? Jóvenes, en sus años jóvenes, le han truncado la vida por la envidia. Dice Dios que esto lo va a limpiar, que hay iglesias llenas de esto, pastores llenos de esto, que le hacen la guerra a lo que Él está levantando y que han sacado a Dios de la iglesia. Hay muchas iglesias que nada más que cántico y salto y palabra y conocimiento, pero que ya no está la presencia de Dios ahí.
han sacado al Espíritu Santo con sus acciones, con su hipocresía. ¿Qué es hipocresía? ¿Qué es mentira? Porque predican la palabra, pero no la ponen por obra. No la practican. Y Dios no está ahí. Él me dijo que contara mi testimonio. Hermano, yo no voy a traer nombre de pastor en la iglesia, ni voy a decir cuándo fue, ni cuándo. Lo voy a generalizar como Dios es misericordioso, y para que tengan tiempo, si en algún momento oyen este mensaje y se puedan arrepentir, porque saben lo que hicieron, porque Dios lo sabe también. Dios fue el que me mandó. Hermano, yo estuve en una iglesia por un tiempo. En esa iglesia se sabía que Dios me había dado dones de sanidad, de obrar milagros, y el Espíritu Santo es la carta de presentación. Así que donde quiera que yo voy, a mí me siguen las señales. Como dice, que seguirán las señales de todo el que cree. A mí me siguen las señales, hermano. Donde quiera que yo me meto, hay sanidad, liberación. Hermano, hay una señal que siempre me sigue en mi ministerio donde quiera que me meta. Si hay alguien que tiene una pierna más corta que la otra, enseguida Dios me pone la persona y la pierna crece. Sanidades de cáncer, sanidades de todo tipo, hermano. Que vaya, no me alcanzaría ahora el tiempo para contarle a ustedes todos los testimonios de todas las cosas que Dios ha hecho a través de mí. Hermano, y esto ha sido motivo de envidia dentro de la iglesia. Y yo me dirigí a un pastor, y yo le decía: pastor, yo no quiero aquí ni posesión, ni título, ni nada, solamente quiero ministrar. Porque, hermano, ponen tantas restricciones que si tú no tienes una credencial, y si tú no pasaste una universidad como yo, esos pastores no, yo pasé tantos años, te dicen los años. Yo tengo 30 años en el evangelio. Y yo tengo esta escuela, aquel y aquello. Y te ponen a ti como que, ¿de dónde tú saliste? Y te hacen sentir mal, te hacen sentir insignificante, que tú no eres nadie. Y para Dios no es así, hermano. Porque recuérdense que a Jesucristo le hicieron lo mismo. A Jesús le decían: y no, no lo conocemos nosotros, que su padre es carpintero y sus hermanos están entre nosotros, que podrá salir algo bueno allí de Jerusalén, de Nazaret, y siempre lo estaban cuestionando. ¿Y de dónde tú sacaste esta autoridad? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Y siempre lo estaban cuestionando? Porque Jesús lo vieron crecer. Supieron de su nacimiento. Supieron que era de una familia de carpintero. Es decir, lo menospreciaban, lo rechazaban, lo humillaban. Sin embargo, Jesús sabía de la autoridad, con qué autoridad le estaba haciendo. Y no se lo dijo a ellos, pero bueno, a sus discípulos y a otros. Él le preguntaba: ¿y ustedes qué dicen que yo soy? Y entonces, no, unos dicen allá afuera que tú eres Elías, que tú eres aquel, que tú eres... Y ustedes dicen, ¿qué ustedes dicen? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Hermano, a veces te menosprecian porque tú no tienes esos estudios teológicos que son muy buenos. Y esas credenciales que si me dan una yo la acepto. Pero, hermano, vemos cómo Dios levanta al que no tiene nombre. Él hizo que un cantor profetizara cuando venía una guerra. Y ese cantor profetizó. Aleluya, bendito sea el Señor. Él hace que sea de lo que no es. Bendito sea el Señor. Dios es el que hace todas las cosas, hermano. Y Él hace conforme a su voluntad lo que Él quiere. Y nosotros no podemos venir al Padre a cuestionarle. Porque había allí, y él dijo otra enseñanza a Jesús que se asemeja a estas cosas que estamos hablando. Del menosprecio y todas estas cosas. Y de la envidia. Hermano, que vino un labrador y contrató a los obreros y se acordaron todo en un denario al día. Y vinieron los trabajadores de por la mañana, y hubieron trabajadores trabajando en la labranza allí en el campo. Pero ya cuando se acercaba a las 12 de la noche por ahí, todavía el labrador estaba buscando obreros para que trabajaran allí en su viña. Y el precio fue un denario a todo el mundo. Y el que vino de último cobró lo mismo que el que estuvo desde por la mañana. Y empezaron a quejarse. Y el acuerdo fue ese precio. Yo te dije que te iba a pagar esto. ¿Te lo pagué? Sí. ¿Cuál es el problema tuyo? Como que dice el Señor: ¿cuál es tu problema si yo soy bueno con mis cosas? Con lo mío. Y yo quise darle a este
lo mismo. Es decir, si Dios permitió que tú pasaras a la universidad, bendecido sea el Señor. Si Dios no permitió que tú pasaras a la universidad y Él mismo te ha capacitado en los secretos, alabado sea su nombre. Hermano, no cuestionemos a Dios. Él hace conforme a su voluntad. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero todo es para su gloria y para su nombre y para su reino. No es para gloriarnos nosotros. No es para buscar fama. No para decir yo soy mejor que tú. Porque delante de Dios, Él no hace acepción de personas. Somos uno. Él nos ve igual, hijos. Y Él nos da conforme a su voluntad, a lo que Él quiere hacer. Aleluya. Hermano, y yo he sido humillada por los dones, por como Dios me ha llamado, hermano. Y me han, en la congregación, esto mismo que yo estoy explicando del labrador, a mí me lo han hecho. Una vez yo estaba en una iglesia y están los hermanos diciéndole al pastor, déjala ministrar, mira cómo Dios la está usando en sanidades, porque Dios sigue obrando, hermano. Si no me usan dentro, Dios me va a mandar para la calle, y me ha mandado para la calle, para los hospitales, en mi centro de trabajo, donde quiera que yo voy, suceden los milagros y las sanidades. Dios, no hay nadie aquí que detenga las obras del Espíritu Santo. Nadie la puede detener, hermano. Y los hermanos se acercaban al pastor y decían, deja a la hermana ministrar, deja que la hermana ministre. Bueno, hermano, allí aquel pastor se llenó, vaya, eso era terrible. Porque me humillaban, me avergonzaban, hermano, me menospreciaban. Cuando yo iba a testificar, me quitaban el micrófono de la mano. O una vez iba a testificar de que una mujer, que después que yo oré, ella tenía cáncer generalizado, y yo iba a testificar de ese milagro para levantar la fe de mis hermanos en este pueblo, que hay una mortandad espiritual, que tengo una frialdad, y hermano, y que Dios me usa en avivamiento, y donde quiera que yo voy, hermano, la fe de los hermanos es impactada, y no es para mi gloria, es para la gloria de Dios, aleluya, hermano. Y me avergonzaron delante de toda la congregación, porque Satanás sabe lo que hace. Y ese espíritu inmundo de envidia, hermano, él muchas veces te lleva a situaciones vergonzosas para sacarte, para que te vaya. Yo no me iba en ese tiempo de la iglesia, porque todavía Dios no me había dicho que me fuera. Porque yo no me muevo porque alguien me diga que me vaya. Yo me muevo porque Dios, por la dirección de Dios. Cuando tú vas con la presencia de Dios, las cosas no son igual. Nadie que se acercó a Jesús, hermano, regresó igual. Dicen cuenta, escuchen y lean la escritura para que ustedes vean. Nadie que se acercó a Jesús regresó igual. Nadie que fue buscando de Dios, de su misericordia, de su amor, de su perdón, de su beneficio, de sanidad. Nadie volvió igual, nadie retrocedió igual, hermano. Y se quitaron los tiempos de testimonio, porque yo era una de las únicas que testificaba en cada culto. Ya después no se daba tiempo de testimonio para que yo no fuera a testificar. Y eso yo lo noté, y Dios también. Yo tenía un tipo de liderazgo, hermano, en una de esas iglesias. Nos reuníamos todos los meses, el pastor y otros miembros de líderes. Bueno, hermano, como Dios me daba las estrategias, hablaba a través de mí y me decía qué cosa hacer, hermano, eso caía mal, y también me quitaron del liderazgo a todo. Bueno, ya no se reunía a nadie, para que no digan, no, quitaron el aire, ya para nadie. Sin previo aviso, ya no nos reunimos más. Y digo, bueno, ya me están cerrando aquí la puerta por todos lados. Ni testimonio, ni liderazgo, ni nada. Y hermano, una vez uno de esos pastores me prometió que me iba a dejar ministrar, porque los hermanos le estaban diciendo, deja a la hermana ministrar. Hermano, y cuando yo estoy ministrando, que yo le digo que esta señal me sigue donde quiera que voy, una pierna de un hermano creció tan rápido que cuando yo toco, esto casi ya yo no tengo ni que orar, porque esta señal me sigue donde quiera que yo voy. Y cuando le agarro la pierna y estoy delante y el pastor está ahí, y el pastor ve esto que se hace en cuestiones de segundos, de un pestañazo. Dios hizo que la pierna creciera. Bueno, nunca más me llamó a ministrar, nunca más. Hermano, yo me tuve que ir después un tiempo, no voy a decir qué tiempo, que yo estuve en esa iglesia. Y yo me fui de esa iglesia, pero yo no me fui en rebeldía. Yo llamé al pastor, me senté con él y le dije, mira pastor, me voy a mudar, me voy a ir para esta iglesia, y me fui. Hermano, en otras iglesias, porque Dios me dijo, cuenta para que tú veas, para que ellos vean que yo sé lo que se hace. Hermano, en otra iglesia yo fui
Y yo le pedí al Señor confirmación si Él quería que yo fuera a esa iglesia. Y el Señor me dijo que sí, que fuera. Porque yo no me quiero mover sin Él, hermano. Y bueno, en ese tiempo, cuando yo llego a esa iglesia, que casi nadie me conoce, solo una pareja de hermanos, que ya Dios me había utilizado en expulsar un demonio de un hijo de ellos, de esa pareja de cristianos, de hermanos. Y ya ellos me conocían, pero la demás gente de esa iglesia, no, yo era nueva, no me conocía ni el pastor ni nadie. Y ellos le dicen al pastor, mira, ella es una evangelista que Dios usa con poder y así. Ellos hablan acerca de mí. En esos días estaba preparando una campaña evangelística de sanidad. Hermano, yo no conocía ni a líderes ni a nadie. Y yo me preparé para la campaña en ayuno. Aquí yo cuento que Dios me muestra una mujer que tiene artritis generalizada, que tiene las manos es decir, engarrotadas. Él me lo dijo en la sala de mi casa a mis oídos. Yo no estaba durmiendo, yo estaba en ayuno y Dios me dijo lo que yo iba a ver allí. Y me dijo que había un hombre que tenía una pierna más corta que la otra. Y cuando llega el primer día de la campaña, yo se lo informo al pastor, porque ya el pastor me había dado la autoridad de que yo fuera una de los ministros para ministrar sanidad y milagro. Y yo le digo esto que Dios me dijo al pastor, porque el pastor me dijo, no, a todo lo que nos estaba preparando para la campaña, para ministrar, si Dios le dice algo, comuníquemelo para yo hacerlo saber a la congregación. Y él anunció esto, que Dios había revelado una mujer con artritis generalizada que tenía las manos engarrotadas, y un hombre alguien que tenía una pierna más corta que la otra. Cuando llega ese día de la campaña, el Espíritu Santo no solamente me dijo esto en mi casa, sino que me mostró a la mujer y me mostró al hombre que yo nunca había visto en mi vida. Yo se lo digo al pastor, mira, el Espíritu Santo dice que este hombre y el Espíritu Santo dice que esta mujer es lo que él me mostró. Cuando llega el tiempo de ministración, hermano, yo estoy ministrando, el Espíritu Santo me manda a ministrarle al hombre que él me dijo. Él me dio la autoridad. Jesús, mi Dios, me dio la autoridad y me preparó, porque yo, hermano, vengo ministrando todo esto desde que yo estaba en Cuba. Así que desde recién convertida casi, Dios me usa en sanidades y milagros. Es lo que más me usa. Ahora Él me está usando y me está levantando en el don de profecía, pero lo que más yo he hecho para el reino de Dios es predicar el evangelio y ministrar sanidades y milagros. Y me ha usado en los demás, en otros dones, pero es lo que más Dios me ha usado. Y hermano, cuando viene el tiempo de la administración, yo voy y le pregunto al hombre que si él quiere que yo ore por él. Y le pregunto que si él me dice que sí. Y le pregunto, porque como Dios me reveló esto, yo le digo, ¿tú tienes una pierna más corta que la otra? Y él me dice que no. El mismo hombre no sabía que él estaba en esa condición, pero Dios lo sabe todo. Cuando yo voy y que veo que él tiene un bastón, y voy a ministrarle y le pongo y le estiro la pierna, el pastor de esa iglesia estaba al lado de mí y ve que una pierna está más corta que la otra. El mismo hombre ve que una pierna está más corta que la otra y él no lo sabía. Y Dios me dio la autoridad de hacerlo y me enseñó cómo hacerlo. Entonces, eso se hizo rapidísimo, hermano. Dios lo hizo rápido. Yo le agarré la pierna y cuando iba a decir en el nombre ya la pierna creció, hermano, rápido. Porque te digo que este milagro me sigue donde quiera que yo voy. Es como una señal, de que esta señal me sigue donde quiera que yo voy. Y entonces la pierna creció rápido. Y el pastor se quedó y dijo, ¿tú viste esto? Y bueno, y lo anunció. Eso fue el primer día de la campaña y lo anunció por micrófono. La fe de aquel lugar creció de tal manera, porque eso es lo que hace Dios. Alimenta y prepara la fe para recibir, para que uno reciba. Y hermano, y empezaron la administración. Bueno, yo no sabía que había un ministro muy conocido en este país. Muy conocido, de fundador de iglesia y con nombre y que muchos lo conocen, muy conocido. Un ministro. Yo no sabía que él estaba ahí, esa era una de las iglesias que él había fundado. Él y su esposa. Yo ni lo conocía porque yo era nueva ahí, hermano. Y nadie me lo presentó. Aquel hombre me odió, hermano. Me odió, hermano. No me dirigió la palabra, ni me dijo Dios te bendiga. Nada, hermano. Nada. Ya no me miraba, me ignoró ni me miraba, hermano. Ya yo pude entender.
después que sucedió eso a través de mí, hermano, eso fue terrible. Cuando estoy en un momento de la administración, viene un hermano que había venido a la campaña, pero ese hermano ya yo lo conocía, había sido ujier de la iglesia que yo estuve por muchos años. Así que ese hermano, un señor mayor, que ya yo lo conocía porque los dos éramos líderes de la misma iglesia que pertenecíamos anteriormente. Hermano, se levantó ese hermano con un dolor en la espalda. Y yo voy a orar por el hermano delante de todo el mundo ahí al frente. Y el hermano se para y yo voy a orar como una de las ministras autorizadas para orar. Aquel líder reconocido cogió el micrófono, hermano, delante de todo el mundo, que había bastante gente afuera en esa tienda que se puso, hermano, y fue tremenda la humillación que me hizo. Y me dijo delante de todo el mundo con micrófono: ¿y con qué autoridad tú haces eso? ¿Por qué tú haces eso? Tú no te autorizas. Hermano, terrible. Porque, hermano, se puso una regla que si eso estuviera de acuerdo, si Dios estuviera de acuerdo, y Dios mío, la mujer del flujo de sangre, ni la mujer pecadora de los demonios, ni nadie hubiese podido tocar a Jesús. Porque se puso una regla que yo no estaba de acuerdo. Yo creo que tampoco Dios. Yo estoy segura que Dios tampoco. Que las mujeres no ministraran a los hombres y los hombres no ministraran a las mujeres. Si eso hubiese sido así, Dios no me hubiera dado al hombre con la pierna que Él me lo mostró en mi casa. Así que ese milagro lo quería hacer a través de mí. Y Él no me hubiera permitido orar por todos los enfermos que yo he orado donde quiera, en todo mi trascender como cristiana, en mi vida cristiana, que he orado por hombre, por mujer, donde quiera que yo voy. Hermano, porque también tengo el estudio, la educación, tengo la sabiduría de cómo ministrar por hombres en lugares determinados de su cuerpo. Ya yo tengo, porque yo pasé estudios, hermano. No tengo una credencial, no tengo una universidad, pero he pasado estudios y Dios me ha preparado. Así que Dios me ha preparado yo era un ministro en Cuba que me metía en los hospitales, hermano. A cada rato yo estaba en los hospitales, y cuando yo salía de los hospitales, yo salía con una lista de 10, de 12, de 15, de personas que habían aceptado al Señor, y yo ponía mano en todo. Y hermano, y muchos de ellos recibían sanidad. Así que Dios me ha preparado para yo orar. Y yo sé cómo orar por cierta y determinada parte del cuerpo de las personas. Así que el hermano lo único que tenía un dolor de espalda. Hermano, fue tanta la indignación. Es decir, esto cayó mal a las otras ministros, mujeres que nos habíamos preparado juntas para la campaña. Que ellas se pararon porque vieron esto una ofensa contra mí, una humillación contra mí. Que se pararon juntamente conmigo para decirle al líder: ya ahora no es una, ahora somos todas. Hermano, pero esto me lo hizo Él, delante de toda la congregación, hermano, porque Satanás sabe lo que hace, y lo que quería era el espíritu inmundo de envidia, era sacarme de la congregación para no interrumpir, es decir, para seguir dominando y es decir, tratando de sabotear y opacar las obras de Dios dentro de la iglesia, y entorpecer y poner tropiezo al Espíritu Santo de lo que Él estaba haciendo, hermano. Y hermano, yo me sentí muy mal, hermano. Ustedes se imaginan que después que Dios te use en un milagro así, que venga así en plena multitud, hermano, que tú seas avergonzado así de esa manera. Yo te digo que si Dios no me hubiera plantado, hermano, y hace rato me hubieran sacado los mismos líderes para afuera, para el mundo. Y esto Dios lo ha visto, hermano. Y esto es lo que se está haciendo con mucho, hermano, que han retrocedido en la fe, en la confianza, por todo lo que le han hecho sufrir en el evangelio por causa de la envidia. Hoy muchos están en el mundo con llamados, propósitos, dones, con cosas grandes que Dios quiere hacer con ellos. Pero Dios no se va a quedar así. Por eso que Dios me está trayendo hoy con este mensaje de advertencia, porque Él está viendo estas injusticias y tenemos un Dios de justicia. Hermano, yo le dije al pastor, que fue que me invitó y me puso como ministro, al pastor de esa iglesia: pastor, ese líder, que yo ni sabía que era líder, hermano, yo no sabía que era un ministro reconocido, no sabía nada, pero estaba ahí como fundador de esa iglesia, y ellos lo tienen en esa iglesia como un Dios, hermano. Ellos lo tienen ahí como papá y mamá. Lo que digan ellos es lo que se hace. Y bueno,
hermano, yo le dije al pastor al otro día, pastor, ese ministro tiene que ir al frente de la congregación y pedirme perdón, pedirme disculpa por lo que me hizo. El pastor, es decir, esquivó la situación, hermano. Y como me ven a mí, que vengo de Cuba, me menospreciaron, hermano. Era una iglesia de habla inglés. Prácticamente yo, la inmigrante negra, es decir, me menospreciaron, hermano. Como que no tengo esa importancia, ese valor como para un ministro de esa índole pedirme perdón a mí. Hermano, pero eso no se queda así con Dios. Eso no es así con Dios. Hay muchos hoy que se ven que piensan que son mejores que tú por su condición, quizás por sus credenciales y sus estudios, sus títulos, sus logros, no sé, por su plataforma, por su nombre. Yo soy el apóstol, yo soy el pastor, yo. Y hermano, te menosprecian, te miran como nada. Aquel hombre no levantaba la vista para mirarme, yo era como un perro muerto para él. Pero ay, yo no sabía que Dios estaba pendiente de eso, hermano. Yo no sabía que Dios estaba pendiente de cada detalle. A Dios no se le olvida nada, hermano. Y cuando Él te envía, Él se asegura, hermano, de estar contigo y de velar que las cosas se hagan como Él quiere. Y todo lo que sucede alrededor de ti y contigo, hermano, Dios está pendiente. Dios no se lo olvida. Dios está al tanto. Dios está en el detalle. Por eso que hoy yo le aliento al que está oyendo y el que ha pasado lo mismo que a mí, que no se desespere, que no tema, que se levante, porque su tiempo ha llegado. Que Dios lo va a libertar de esa vergüenza, de esa humillación, de ese sentimiento de no soy nada, porque otros lo han dicho o porque otros te han menospreciado. Y Dios te va a sacar de atrás y te va a poner en el lugar que ya hace mucho tiempo tú tenías que estar, porque viene un aceleramiento para tu ministerio. Aquel que se siente identificado con esto que me ha sucedido a mí. Y hermano, Dios, ese hombre no lo hizo. Ese ministro no me pidió disculpas y aquello se quedó así para los hombres, pero no para Dios. Hermano, como yo era nueva, yo estaba buscando una iglesia donde congregarme. Porque en el tiempo de la COVID, hermano, acuérdense, el pastor que me hizo tantas cosas en la primera iglesia que yo le estaba diciendo. Porque con Dios, hermano, hoy tú haces una mala acción y Dios te da tiempo. Dios, gracias a Dios, que no es como nosotros, que queremos vengarnos rápido. Dios te da tiempo de arrepentimiento. Por eso nadie le va a poder decir al Señor, yo no tuve tiempo, yo no lo sabía, yo no... Se van a empezar a excusar. Pero Dios le va a poner ahí le va a echar un poquito marcha atrás al video de toda su trayectoria en la vida y todo lo que hizo, todo lo que perdió, todo lo que hizo, todas las trampas, todos los tropiezos, todas las cosas, los mensajes que oyó cuando él le hablaba para arrepentimiento y le hizo caso omiso. Todas esas cosas Dios la va a ir sacando en el tiempo que todos nos vayamos a presentar delante de Dios, porque no va a haber excusa delante de Dios. No tendrán excusa, hermano. Y ese pastor que me hizo tantas cosas, que me humilló, que me hizo sentir mal, que muchas veces yo salía llorando, que le estaba contando a ustedes, cuando vino el tiempo de la COVID, hermano, casi todos los miembros se le fueron. Esos miembros vieron lo que él me hizo a mí. Los hermanos sabían que me estaba haciendo una injusticia, que Dios me estaba usando y lo que Él me estaba... los hermanos se acercaban a mí muchas veces, hermano, cuando yo estaba en esa iglesia y me decían, hermana, váyase de aquí. La están aplastando, hermano, váyase de aquí. Pero yo no me iba hasta que Dios no me diera la autorización, hasta que yo no sintiera en el espíritu que es lo que Dios quería que yo hiciera. Y hermano, porque Dios da siempre oportunidades, hermano. Y yo quería traer un avivamiento a esa iglesia, pero no se lo permitieron al Espíritu Santo. Dios quería traer un avivamiento y me lo había hecho visualizar y de alguna manera se lo hice saber al pastor, pero no le dieron lugar al Espíritu Santo. Le cerraron las puertas a lo que Dios quería hacer en esa iglesia. Hermano, el pastor incurrió en tantas cosas que los hermanos se fueron disgustando. Y antes de yo irme, los líderes se fueron yendo. Los diáconos, los líderes de célula, los hermanos que cantan del grupo de alabanza se iban yendo, hermano. Se fueron yendo
los ministros, los líderes se fueron yendo. Yo fui una de las últimas que me fui. Y cuando me fui, yo me fui de esta manera que le dije, yo me senté con el pastor y le dije, pastor, me voy para tal iglesia, me voy de aquí. Cuando vino el tiempo de la COVID, casi todos los hermanos se fueron y ese pastor tuvo que pedir la baja y la iglesia, Dios la cerró. Y esto de la COVID, Él lo permitió por muchas razones. Él me enseñó que esto de la COVID fue iniciado de las tinieblas. Porque me enseñó, y yo lo digo por aquí en unos videos, que había una batalla con las tinieblas. Me enseñó unas tinieblas densas que estaban atacando a la tierra, a la humanidad. Hermano, yo no lo voy a repetir ahora, pero aquí está en uno de los videos. Y esto de la COVID, Dios lo usó para traer juicio a muchas iglesias y muchos pastores desertaron, vieron iglesias que se cerraron definitivamente, otras le pegaron candela. Bueno, yo sí sé que Dios permitió esto de la COVID para traer juicio a muchos de su pueblo, a muchos de las iglesias que estaban haciendo cosas en contra del Evangelio y del Espíritu Santo, y que eso ha subido a la presencia de Dios y que Dios dijo, pongo fin a esto, como Dios dice que va a poner fin a la envidia dentro de su pueblo. Hermano, ese líder no me pidió disculpas. Ahora retomando de nuevo aquella otra iglesia. Y yo, como quería tener una iglesia donde congregarme, como dice la palabra, si no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, yo quería una congregación y yo quería quedarme incluso en esa iglesia donde aquel ministro, que no era el pastor de esa iglesia, pero que es fundador de esa iglesia, es decir, que tiene que ver con esa iglesia también, pero yo me quería quedar en esa iglesia, hermano, y Dios me dijo con voz audible, no te metas ahí. Y ya yo iba con mi título, con mi papelito de bautismo y con todas mis cosas que yo había traído de Cuba, la carta de presentación que me dio el pastor, y Dios me dijo con voz audible, no te metas ahí. Hermano, peligroso que Dios te esté diciendo, no te metas ahí, porque Él tampoco está. Si yo cargo la presencia de Dios como Dios me lo ha testificado, como Dios me lo ha mostrado, como yo estoy segura, y como, hermano, es porque Dios tampoco está, hermano, lo han sacado. El peligro de muchos pastores y muchas iglesias que piensan que Dios está con ellos y ya Dios no está ahí. Porque Dios no puede habitar en vasijas sucias. El Espíritu Santo se contrista, hermano, porque están ahí resistiendo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo diciéndole estás mal, arrepiéntete, mira. No lo oyen, ya no lo pueden oír, ya no son sensibles a las cosas espirituales, a las cosas del Espíritu, ya no lo pueden oír. Y Dios los ha dejado y tienen engañada a la congregación y Dios no está ahí por las obras, por esos pecados ocultos, por lo que están haciendo, por las maldades que han subido a la presencia de Dios. Hermano, y Dios me dijo, cuando Dios me dijo eso en un sueño, me mostró un elefante viejo. Dios me simbolizó cómo Él veía a ese ministro reconocido, porque Dios vio cómo me humillaron, que Él fue el que me mandó allí, porque yo no fui sola y me dijo lo que yo tenía que hacer. Dios fue el que me dio las instrucciones, pues yo no hago nada sin Él. Hermano, me mostró en un sueño un elefante viejo y que yo me quería meter debajo de él. Y me dijo que si yo me metía debajo de él, él me iba a aplastar. Que si me metía bajo de su cobertura, él me iba a aplastar. Y yo como que no entendía todo el sueño. Dios hizo que yo lo entendiera mejor. Yo estoy aquí en Canadá, mi hija está en Cuba. Y allá se le aparece en esos días a mi hija una hermana que fue buscando una consejería, porque Dios usa a mi hermana a mi hija en consejería. Mi hija es pastora ahora. Ella y su esposo. Y fue buscando una consejería con mi hija. Y Dios la empezó, el espíritu de profecía empezó a fluir con la hermana. Y empezó a profetizar. Y empezó a decir lo que Dios estaba haciendo con nosotros en el ministerio que estábamos y todo eso. Y dijo que tengan cuidado con una llamada porque quieren utilizar los dones que tienen para ganancias personales. Y cuando mi hija me cuenta eso, ya yo pude entender por qué Dios me dijo que me quieren aplastar. Ese ministro en esa iglesia que me humilló. Y Dios me dijo, no te quede ahí, no te vayas, no te quede, para que ustedes vean que Dios sí sabe direccionarte en qué iglesia tú tienes que estar y dónde Él te quiere. Porque yo me iba a quedar allí porque quería cumplir uno de sus mandamientos. Y no te dejes de congregar, como muchos tienen por costumbre. Y yo quería congregarme porque la primera iglesia Dios la cerró.
hermano. Y Dios me dijo que no me meta ahí, porque iban a usar los dones que yo tengo para ganancias personales, porque ya se dieron cuenta que yo tenía esa unción, que Dios me usa en esos dones de poder. Y digo, bueno, ya se abrieron los ojos para que ustedes vean que Dios conoce lo que hay en el corazón, que nadie puede engañar a Dios. Por eso dice el Señor que lo van a llamar en aquel día, Señor, 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 no hicimos esto, no profetizamos, no echamos fuera demonios. Dios dijo, nunca te conocí, porque lo que hacen las obras malas, que saben que es maldad, que es malo, Dios es bueno. Eso no le pertenece a Dios, le pertenece al maligno, al diablo. Las obras de este mundo no son de Dios y hay que tener cuidado. Por eso dice el Señor, velad, para que no se contamine tu casa. Nosotros somos la casa. Dios no ve a nosotros como casa. Y tú tienes que estar velando. Por eso que yo en mis oraciones todos los días, Señor, perdona mis pecados, aún los que están ocultos. Y cuando siento que el espíritu de envidia estaba rodeando en esos días, porque hermano, sí se siente, porque siempre hay algo que tú quieres tener que no tiene y tú lo ves en otro, pero es la actitud de tu corazón. No lo recibo, no recibo el espíritu de envidia, ni de codicia, ni de celo, no lo recibo, le cierro la puerta, no está en mí, fuera, en el nombre de Jesús, no lo recibo. Y empiezo a orar, y yo he batallado y lo he vencido muchas veces. Por eso que Dios me ha dado autoridad, porque no lo reconozco, lo llamo por nombre y no lo recibo. No lo recibo, no tiene entrada. Y Él sabe que lo reconozco, que no tiene entrada. Ese espíritu inmundo. Y está tocando porque no desiste. Ahí es persistente. Siempre te va a tocar a tu puerta. Pero eres tú que tienes que decir, eres tú el que tiene que poner el stop. Es decir, no entras. No te doy entrada, te reprendo en el nombre de Jesús. Llamarlo por su nombre, espíritu de envidia, porque envidia, hermano, me iban a aplastar, me querían usar en esos días. Después que yo recibo esa profecía por allá, que Dios me da el sueño, recibo esa confirmación por allá en Cuba de mi hija, me llamaron con un número, y cuando me llamaron con un número privado, yo supe que era la llamada y no contesté. Y nunca más fui allí, porque Dios me dijo, no te metas ahí, nunca más fui allí, hermano. Y yo le voy a decir, hermano, lo que después en el otro video que viene detrás de este, que dice, el título es, por cada humillación, un nuevo nivel de gloria. Hermano, Dios me dijo, por cada humillación, porque yo le he cortado a ustedes bastante de lo que yo he pasado, hermano. Fueron 18 años en el evangelio, son más de 18 años en el evangelio de humillación en muchas iglesias y de puertas cerradas. Esta es la hora, hermano, que yo tenía que tener, porque he pasado unos estudios que tenían que darme una credencial, que de esto lo voy a hablar en el otro video, y de lo que Dios me mostró sobre ese ministro reconocido. Yo le voy a hablar a ustedes en el otro video, porque está siendo muy largo, de lo que Dios me dijo sobre la humillación y sobre lo que Él va a hacer conmigo, hermano. Porque Él me dijo, y lo que está haciendo, porque Él está consciente que no ha sido por causa mía, sino por el evangelio, que he sufrido todas estas cosas, por el llamado que tengo de parte de Dios, y por los dones que tengo de parte del Espíritu Santo, y por el amor y el ansia que tengo de servirle y de ganarme a esas multitudes que se están perdiendo. Porque a mí también me duele, porque Dios me ha puesto ese amor y ese dolor también por esas almas que se están perdiendo. En mis oraciones están, intercedo, y muchas cosas Dios no ha hecho por causa de estas intercesiones que están delante de Dios, hermano. Y Él me dijo a mí, por cada humillación, un nuevo nivel de gloria. Y este será el título de ese mensaje. Y hermano, he cortado muchísimo, pero pienso, hermano, que usted me ayude a que esto se expanda, a que usted comparta este video, este mensaje de advertencia. Y si usted ha incurrido en algo semejante a esto, Dios le está dando oportunidad que se arrepienta. Y yo voy a cerrar con una oración, no solamente por ustedes que me están oyendo y de los que van a oír más adelante. Voy a hacer una oración por toda la humanidad, por todos los miembros del cuerpo de Cristo, por todos nosotros, su pueblo, porque Cristo está a la puerta. Y si nosotros no estamos ataviadas de ese lino fino, hermano, nadie verá al Señor. El lino fino son las obras justas de los santos. Lo dice por allí en el libro de Apocalipsis. Estar vestido de lino fino es las obras justas de los santos. Si nosotros no estamos vestidos de justicia, que es Él, porque Él es santo, santo, santo,
Es decir, que aunque hayamos hecho mal, pero que si estamos ahí, para que Él nos ayude, para que Él nos limpie, para que Él nos levante, para que Él nos purifique, aleluya, y si nos arrepentimos de todo corazón, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos con su sangre. Así que, porque es lo que hay en el corazón, hermano, lo que contamina al hombre, es lo que sale del corazón, lo dice la palabra. Y entonces voy a hacer una oración por ti, voy a hacer una oración por todos los ministros, por todos los pastores. Amante Padre, Dios de amor, te damos gracias, Señor, por este tiempo y por haberme ayudado, Señor. Corté muchas cosas, no dije todo lo que tenía que decir porque es muy extenso el mensaje. Quizás tenga que hacer 2 o 3, tú sabes, mi Dios. Pero te doy gracias, Espíritu Santo, por haberme ayudado. Te doy gracias, Señor, Padre, por habernos revelado tantas cosas, Padre, ocultas, Padre, que nosotros no teníamos idea, Padre, que estaban delante de ti, que el hombre está haciendo. Mira, Padre, cuántos ministros, cuántos pastores, Señor, han incurrido en esto, Padre, y han sido de tropiezo al Evangelio. Cuántos ministros, Señor, cuántos pastores, Señor, Padre, hoy, Padre, obstaculizando, Padre, el mover de tu Santo Espíritu dentro de la iglesia. Padre, pedimos que tengas misericordia. Padre, ¿a cuántos han hecho retroceder? ¿Cuántos hoy han renunciado a la fe? Padre, ¿cuántos están allá afuera perdiéndose, Señor, por causa de muchos ministros y muchos pastores que la han hecho salir, Padre, avergonzados y humillados, mi Dios? ¿Cuántos han hecho que otros se vuelvan atrás con adicciones, Señor, o falsa doctrina? Oh, mi Dios, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de todos estos pastores, Señor, que todavía están incurriendo en esto, que han incurrido en esto, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, y perdónalos, Padre. Padre, Dios mío, pido, Padre, que al escuchar este mensaje y esta oración, Padre, ese espíritu inmundo de envidia salga de su cuerpo, con la autoridad que tú me has dado, Señor, y en el poder que hay en tu nombre, que es sobre todo nombre. Yo le digo a ese espíritu de homicidio y de envidia: abandona al pueblo de Dios, abandona a los hijos de Dios, abandona a los pastores, a los líderes, fuera. Sal fuera ahora en el nombre de Jesús. De todas estas personas, si hay algunos que tienen, ahora quedan libres de todo demonio. Ahora quedan libres de toda envidia, de todo celo, de toda codicia. Fuera toda obra de la carne. Ahora tiene que someterse al conocimiento de la verdad, someterse a Cristo. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Oh, aleluya, bendito sea el Señor. Padre, Dios mío, liberta, Padre, queda libre, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, de toda influencia maligna, de todo espíritu inmundo, de todo ataque demoníaco en la mente, Padre, en el nombre de Jesús. Fuera toda hipocresía, toda mentira, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Padre, fortalécelo en su hombre interior con tu espíritu. Que ellos, Padre, puedan darse cuenta, Señor, cuando se están desviando de la verdad, cuando se están descarriando, Padre, de tus caminos. Que tú le hagas entender, Padre, Dios mío, Espíritu Santo, y que tú lo redarguya, Padre, que tú lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Padre, Dios mío, que ellos vuelvan a escuchar tu voz, que ellos vuelvan a escuchar tu reprensión, que ellos, Padre, la acepten, Padre, la disciplina, la reprensión, y se arrepientan, para que tú los salves, para que tú los sanes, para que tú los libertes, para que tú los limpies, para que tú los perdones, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, Dios mío, que guarde en su mente, su corazón. Oh, mi Dios, que tú lo cubras con tu sangre, Señor. Que tú lo cerques con tus ángeles, Señor. Padre, que ellos puedan amar al prójimo, Padre. Que ellos puedan, Padre, ayudar a aquellos, Padre, que tú estás levantando, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pido ahora, Padre, que tú bendiga sus ministerios, Padre, las obras de sus manos, Señor. Padre, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, que tú le restaure todo lo que el enemigo le robó. Que tú lo levantes, Señor, en cada posición caída, debilitada, desanimada, de tristeza, Padre. Que tú lo levantes, Señor. Fuera toda tristeza y todo desánimo en el nombre poderoso de Jesús. Que tú traigas un aceleramiento, Padre, a aquellos, Padre, que han sido, Padre, que han sufrido por causa de la envidia. Oh, mi Dios,
Tú me dijiste, Padre, y me mostraste que muchos de atrás serán llamados para adelante. Padre, que ellos, Padre, Dios mío, que tú lo traigas hacia adelante en ese ministerio de una manera acelerada. Que tú le abras puerta, Padre, donde no hay ninguna. En el nombre poderoso de Jesús, que tú muestres tu gloria a través de ello. Que tú lo uses, Señor, para tu gloria y la salvación de las almas, mi Dios. Que tú lo bendigas, Señor. En el nombre de Jesús, que bendiga las obras de sus manos, su granero, su economía, sus matrimonios, su salud, Padre. Padre, si hay alguno enfermo ahora, se va toda enfermedad, se va todo espíritu de muerte, fuera espíritu de muerte de sus cuerpos, fuera espíritu de enfermedad, de cáncer, fuera en el nombre de Jesús. Oh, toda inflamación se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que está dañando las arterias, todo lo que está dañando la sangre, fuera toda anemia, fuera toda leucemia, en el nombre de Jesús se va, en el nombre poderoso de Jesús. Quedan completamente, Padre, en el nombre de Jesús sano. Yo lo declaro sano. Cúbrelo con tu sangre, Señor. Ayúdalos, Dios mío. Padre, bendice cada matrimonio aquí presente, Señor, que el enemigo ataca grandemente. Haz que el hombre, Padre, vea a su esposa como tú nos veas a nosotros. Padre, como tu novia, Señor, que sean gentiles, caballerosos, que la ayuden. Padre, que inviertan en ella, Señor, en su cuidado, Señor, en su belleza. Que tú le pongas a cada hombre, Señor, más amor para sus esposas, Señor. Y que tú le pongas a cada esposo más respeto hacia su esposo, Señor. Padre, que sean verdaderamente la ayuda idónea, Señor, para lo que tú quieres tener y hacer con ellos. Para tu reino, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Padre, Dios mío, ahora, Señor, Dios mío, que este mensaje, Señor, produzca el fruto, Padre, de tu palabra que ha sido enviada, Señor. Que nadie endurezca sus corazones, sino más bien, Padre, que sean humildes y se arrepienten y escuchen, Señor. Que escuchen tu voz, Padre, porque tú eres un Padre bueno, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, que tú le des otra oportunidad para que ellos se puedan arrepentir. Oh, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a ti hemos orado. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por haber estado aquí conmigo hasta el final. Y muchas gracias porque yo sé que muchos de ustedes van a compartir. Le pido que sean todos. Y así estarán sirviendo también a Dios. Cuando Dios envía a alguien con una palabra, Él mira quién la recibe y Él mira qué tú haces con esa palabra. Y yo tengo por costumbre cuando yo recibo alguna palabra, porque yo también entro a YouTube y escucho mensajes de otros ministros, otras personas que Dios levanta con palabras y mensajes. Y yo rápido comparto a lo que pueda compartir. Y Dios lo sabe, hermano, que eso es servir a Dios también. Así que comparte el mensaje con todos aquellos que usted sepa que va a ser de bendición y de beneficio, principalmente al pueblo de Dios, a los pastores, a los líderes, hermanos, que Dios ha mostrado que si no se arrepienten no se irán en el rapto. Y cuando Dios está mostrando estas cosas es porque está cerca, se acerca a nuestro Maestro y Él no quiere que nadie perezca. Que Dios lo bendiga y que tenga una bonita noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.